Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, a la Iglesia de Dios aquí en México, por el amor y el cariño que me han demostrado durante mi visita aquí. Le doy gracias a cada uno de ustedes por las bonitas palabras y lindos comentarios que han compartido conmigo, que ciertamente me bendicen el alma y me alientan y me animan, hermanos, al saber que cada uno de ustedes están orando por nosotros. Le doy gracias al obispo Bañuelos por su hospitalidad al estar aquí con él en este hermoso país. Y hermanos, les agradezco del fondo de mi corazón por su fidelidad a Cristo y a su iglesia. Amén. Para mí, hermanos, y yo creo que para el Hijo de Dios, hermano, lo que más bendice nuestra alma, especialmente a los pastores y a los líderes, es saber que la gente está comprometida no al hombre, sino a Cristo y a su iglesia. Amén. Y para mí eso, hermanos, es lo más bonito y lo más importante, ver su fidelidad hacia el Señor. Amén. Quiero ir al mensaje. Hay muchas cosas que quisiera decir y quisiera comentar, pero en esta mañana quiero irme directamente al mensaje, hermanos. Se me vino un pensamiento esta mañana cuando estoy pensando en que domingo es el último día de la convención, y yo quiero animarlos brevemente antes de entrar al mensaje. Hay una escritura que se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 9, versículo 8, y yo creo que ustedes conocen esta porción de la escritura. La Biblia nos habla de que el Señor Jesucristo tomó con él algunos de los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y los invitó para que fueran con él al lugar donde él iba a orar. Y sucede que durante esa oración ahí, hermanos, ocurre algo sobrenatural, y no es que ellos subieron al cielo, sino más bien que el cielo bajó a donde ellos estaban en esa ocasión. Y sabe que así yo me siento al estar aquí en la Convención Nacional de México. Yo siento que el cielo ha bajado a este lugar. Amén. Yo siento que hemos estado en la presencia de Dios Todopoderoso. Amén. Y hemos sido reanimados, hemos recobrado fuerza. Hermanos, hemos sido bendecidos en el alma, hemos estado con Cristo. Amén. Sin embargo, se acerca el momento en el cual regresaremos al campo. Y ahí es donde estaba yo reflejando en lo que los apóstoles experimentaron al estar en la presencia de Cristo transfigurado, en la presencia de los profetas que estuvieron allí, hermanos, que aparecieron, y la gloria y el resplandor de todo lo que ellos vieron. Pero llegó el momento en el cual la Biblia dice en el versículo 8, y luego como miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Amén. Es decir, hermanos, que llegó el momento que ya se fue el resplandor de la luz que estuvo ahí durante la transfiguración, y ya no estaban ellos en ese lugar donde el cielo pareció que descendió acompañado de aquellos grandes hombres de Dios. Pero ahora, hermanos, cuando ellos se fijan nuevamente, solo están ellos y Jesús solo. Amén. Y saben que yo quiero usar esto para animarnos, porque nos vamos a ir de aquí a nuestro campo de labor. Ya no nos vamos a ver por quizás un año. Amén. Regresaremos a nuestras tareas, a nuestras responsabilidades. No estaremos reunidos de esta forma, cantando, alabando y glorificando a Dios como en esta convención. Sí estaremos allá en nuestra área, pero así como estamos hoy, nos gustaría quedarnos aquí, ¿verdad?
Y eso es lo que Pedro, Jacobo y Juan sentían. Señor, hay que quedarnos aquí mejor. Pero llegó el momento que todo eso tuvo que desaparecer y ellos tenían que regresar a la responsabilidad del trabajo. Pero no iban solos porque la Escritura dice que se fijaron y consigo no había nadie más sino Jesús solo. Hermanos, cuando ustedes regresen a su labor, jamás vayan a pensar y creer que están solos. Será usted y Cristo con usted. Amén. Cristo con usted. Gloria al Señor. No estamos solos. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 28, 29 y 30. Yo no sé por qué me siento un poco más nervioso hoy. El otro día que prediqué no me sentí tan nervioso, pero hoy sí. Posiblemente es el mensaje. Pero yo quiero, hermanos, animarnos. Yo quiero compartir la palabra de Dios. Hay mucho trabajo que hacer, hermanos. Todavía no hemos terminado. Y yo creo que está bien decir que la batalla sigue. Amén. La batalla sigue, hermanos. Y así será, yo creo, hasta el día que escuchemos la trompeta sonar. Y por lo tanto, como buenos soldados de Jesucristo y buenos miembros y ministros de la Iglesia de Dios, debemos siempre estar advertidos, hermanos, que la batalla sigue y no podemos bajar la guardia. Amén. Y debemos siempre estar conscientes de que hay un enemigo que siempre ha querido impedir el trabajo de la iglesia, pero nosotros confiamos en aquel que dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Nuestra confianza y nuestra certeza está en su palabra. Amén. La Biblia dice en Hechos capítulo 20, versículo 28, 29 y 30, y esto se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Versículo 31. Por tanto, velad. Amén. Por tanto, velad. Acordados que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. Oremos juntos, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, una vez más, te doy las gracias, Señor, por lo que siento en el alma. Te pido, Dios, que tú me ayudes por unos momentos para predicar, Señor, y te pido, unge mis labios y mis pensamientos, que sean tuyos, Señor Padre, en esta hora. Te pido, Dios, que unjas los oídos y los corazones, que esta palabra, Señor, nos anime y entre al fondo de cada corazón. Padre, te amamos en esta mañana. Queremos hacer tu voluntad. Te pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea para la edificación de tu cuerpo, Señor, que es tu iglesia. Te alabo, Señor, y te doy las gracias. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor amado. Gloria, gloria a Jesucristo. Pueden tomar su asiento, hermanos.
Parece que Pablo tenía un gran interés y tenía una grande carga por la iglesia, amén. Él había hecho todo lo posible como buen líder de la iglesia de Dios, como el gran apóstol. Él había hecho todo lo que estaba a su alcance para predicar la palabra de Dios, para instruirlos en el camino de la verdad. Él había gastado su vida, hermanos, en las visitas, en las predicaciones, en el asesoramiento, en la consejería. Él había gastado, hermanos, agotado toda su fuerza para ver que la iglesia de Dios estuviera, hermanos, edificada sobre la palabra y no sobre los pensamientos o las opiniones de los hombres. Y él siempre fue fiel para dirigir a la gente de nuevo a aquel que los había salvado y redimido y sacado del pecado, para trasladarlos al reino de su Hijo, del Hijo de Dios Jesucristo. El deseo de él, hermanos, era que ellos tuvieran cuidado para que no cayeran en el engaño de los hombres falsos que seguramente se levantarían de entre ellos mismos, predicando enseñanzas falsas y doctrinas, hermanos, de demonios. Él, hermanos, era un hombre que hizo todo lo que pudo, pero aún, hermanos, él sabía que era necesario dar la advertencia a la gran iglesia de Dios, que sí vendrían hombres, hermanos, con sus propios deseos y sus propias concupiscencias, sus propios planes, sus propios objetivos, hermanos, para tener, hermanos, al final discípulos que ellos pudieran llevar tras sí. Pero la Biblia, hermanos, nos recuerda, y esto es importante para nosotros, que el trabajo que tenemos hoy en día es que nosotros debemos, como buenos líderes de la iglesia de Dios, como buenos supervisores y obispos y ministros de la iglesia de Dios, apacentar la iglesia del Señor. Apacentar la iglesia del Señor. Amén. La cual, dijo el apóstol, él ganó con su propia sangre. La Biblia es muy clara que ni yo ni usted, hermanos, hemos dado ni una gota de sangre por la iglesia de Dios. Algunos hombres dirán: yo amo la iglesia de Dios. Algunos hombres dirán: yo doy mi vida por la iglesia de Dios. Y algunos en ocasiones hemos escuchado que dicen: yo daría toda mi sangre por la iglesia de Dios. Pero muy a menudo nos hemos dado cuenta, hermanos, que ellos ni siquiera la 10ª parte de sus ingresos están dispuestos a dar para la iglesia de Dios. Cristo compró su iglesia, Él pagó el precio y ese precio fue su sangre bendita. El peligro que el apóstol Pablo vio, hermanos, fue que entrarían en medio de la iglesia, en medio de nosotros, lobos rapaces, disfrazados de ovejas, disfrazados de gente santa, pero, hermanos, rehusando y rechazando el poder de esa santidad. Y peor que esto, hermanos, la Biblia dice que de nosotros mismos se levantarían hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Amén. Mateo 12:25 nos dice: y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. El enemigo más peligroso que la iglesia jamás ha tenido, hermano, no es el enemigo que está allá afuera. El que ha causado mayor daño en la iglesia es aquel, hermano, que permanece adentro y que de entre nosotros mismos se ha levantado. Y a través del engaño
a través de la falsedad, él logra engañar a muchos hermanos. La estrategia de esa persona es causar división en la iglesia de Dios. Por eso que Cristo dijo que toda casa dividida, hermanos, no puede permanecer. Pero nosotros en la iglesia de Dios, hermanos, debemos estar solícitos para guardar la unidad de la fe en el espíritu del amor de Cristo. Una iglesia local, hermanos, dividida no puede permanecer. Una iglesia a nivel regional dividida no puede permanecer. Y una iglesia a nivel general, hermanos, que esté dividida no puede permanecer. Amén. Dios, ayúdame en esta mañana. Yo creo que ustedes han escuchado la expresión la quinta columna. Esta expresión se atribuye a un general llamado Emilio Mola, cuando él hizo referencia al avance de las tropas indignadas que iban hacia Madrid durante una guerra civil. Ese general mencionó que mientras él tenía 4 columnas que se dirigían a la ciudad de Madrid o a la capital de España, él dijo: mientras yo tengo estas 4 columnas de tropas, hay una quinta. Y esa quinta, dijo él, se encuentra dentro de la ciudad. Esa quinta columna era formada por parte de los simpatizantes de esa rebelión, que estaba dentro de la capital trabajando clandestinamente en contra de la ciudad. Es decir, ellos estaban adentro de la ciudad, pero su corazón y su lealtad estaba con aquellos que estaban viniendo en contra de la ciudad. La quinta columna. Un hombre llamado Adolf Hitler, él dijo: nuestra estrategia es destruir al enemigo desde adentro. La expresión quinta columna desde entonces se ha designado a un grupo o a un sector de una población que mantiene su lealtad hacia el enemigo que viene en contra de la ciudad. Tal característica hace que la quinta columna sea vista como un conjunto de personas que potencialmente son desleales a la comunidad en la que viven y son susceptibles de colaborar con distintas formas con el enemigo. El mensaje de este día no es para que nosotros nos pongamos a meditar en quién forma parte de la quinta columna, sino más bien de asegurarnos de que nosotros no formemos parte de la quinta columna. No es, hermanos, yo creo, de sorprendernos, porque la Biblia ya nos advierte que de entre nosotros mismos se levantarían hombres. Amén. Judas, versículos 4 al 19. La Biblia nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Escuche el consejo de la palabra de Dios.
Os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestos por ejemplo sufriendo el juicio del fuego eterno. De la misma manera, también estos soñadores amancillan la carne. Está hablando de aquellos que han entrado encubiertamente a la iglesia. Está hablando de aquellos cuyo corazón no es en pro de la iglesia ni en pro de Cristo y su causa. Estos de la misma manera, soñadores amancillan la carne. Amén. Lo único que buscan, hermanos, es cómo satisfacer sus ambiciones y sus sueños. Gratificar la carne, deleitarse en las cosas que ellos desean y quieren, pero su corazón lejos está de Cristo y su corazón lejos está de servir a la iglesia. Y más que eso dice la Biblia, y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. Amén. Es decir, que menosprecian a los que están sobre ellos en el Señor. Es decir, que menosprecian a sus líderes de banda, de oración. Es decir, que menosprecian a su pastor, que desprecian a su supervisor distrital, menosprecian a su supervisor regional, menosprecian a su supervisor nacional. Dicen, yo les amo, pero no los quiero. Yo les amo, pero no sirven para esto y no sirven para lo otro. No tienen temor de hablar mal de sus superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, versículo 9, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Que ni siquiera Miguel menospreció o tuvo por menos la autoridad que Dios le ha dado al diablo como príncipe de este mundo. Y cuando él contendía con el diablo, el ángel Miguel se sometió a Dios y él clamó a Dios para que Dios mismo lo reprendiera. A veces no le gusta al hombre la decisión que hace el líder, pero a él le corresponde someterse a Dios y orar a Dios por su líder. Pero no le corresponde reprender al líder. No le corresponde levantarse en contra del líder que Dios ha puesto sobre él. La Biblia dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Ese camino es el camino de la rebelión. Ese camino es un camino de muerte. Y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros convites. Es decir, están con nosotros. Que banquetean juntamente. Amén. ¿Por qué la Biblia se ocupa en
en compartir tanto detalle, hermano, con nosotros. La Biblia aquí nos está diciendo que estos mismos hombres que aborrecen las potestades, que solamente andan tras sus propias concupiscencias, se encuentran siempre en nuestras actividades, se encuentran siempre en nuestros servicios, que juntamente están con nosotros apacentándose a sí mismos sin temor alguno. La Biblia los llama nubes sin aguas, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Qué terrible condición en la cual se encuentra ese hombre. Pero no es para que nosotros observemos o estemos viendo quién, hermanos, se ajusta a estas características, sino más bien el mensaje es para que nosotros tengamos cuidado y nosotros nos miramos a la palabra y nos aseguremos que nosotros no demos la medida de estas características, pero que nos cuidemos de estas cosas. Gloria al Señor. Fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas a las cuales es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, de los cuales también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor es venido con sus santos millares, a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos, tocante a todas sus obras y impiedad que han hecho impíamente, y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, o es decir, de aquellos que siempre se quejan. Amén. De aquellos que nunca tienen algo bueno que decir de la iglesia ni de sus líderes. De aquellos que nunca glorifican al Padre, sino siempre se quejan y murmuran. Amén. Andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias. No tienen temor de hablar en contra de la iglesia, en contra de su doctrina, en contra de sus santos consejos, en contra de sus líderes. No tienen temor alguno, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Es decir, que a ellos les gusta sobarle la espalda a muchos, aún a los pastores y a los líderes, porque buscan provecho propio. Pero dice la Biblia: mas vosotros, amados, tener memoria de la palabra que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. A eso nosotros debemos prestar atención, no a las quejas, no a las murmuraciones, no a los que hablan sin temor alguna de la iglesia y de sus líderes, pero prestar atención lo que la Sagrada Escritura nos habla, su doctrina, sus enseñanzas, el amor de Cristo por nosotros, el amor de Cristo por su iglesia. Mas vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como os decían que en el postrero tiempo habría burladores que andarían según sus malvados deseos. Estos son los que hacen divisiones sensuales, no entendiendo el Espíritu. Amén. Si una cosa nos enseña la Biblia es que esa clase de persona tiene como su objetivo causar división en la iglesia. Estas son las características y el espíritu que Satanás busca para reclutar para la quinta columna dentro de la iglesia. Por cierto que no es de sorprendernos, vuelvo a decirles, que entre nosotros se encuentren en la iglesia de Dios aquellos que han entrado encubiertamente,
Pero gloria a Dios que la palabra de Dios nos dice que estos no prevalecerán en la iglesia de Dios. Porque la insensatez de ellos será manifiesta a todos, como también la de Caín y de Coré y todos los rebeldes de los años pasados. Jesucristo dijo que es imposible que no vengan escándalos. Nuestra alma, que nuestra vida esté escondida en Cristo, en Dios. No seremos fácilmente engañados, no seremos fácilmente desanimados cuando nosotros mantenemos nuestra vida cerca de Cristo Jesús. No seremos llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, sino más bien el Espíritu de Dios, que es nuestro consolador, que es el Espíritu de verdad, que es el Maestro de nuestra alma. Él nos librará de todo espíritu engañoso y rebelde. Pero aquel que permanece y se queda lejos del Señor, esos son buenos candidatos para servir bajo el mando de Satanás en esa quinta columna. Pero nosotros hay que guardarnos, hermanos. El diablo usa a los simples e ignorantes. Y yo no estoy hablando, hermanos, de la educación secular o de la escuela secular. Estoy hablando, hermanos, de aquellos que nunca procuran con diligencia presentarse a Dios aprobados. Aquellos hermanos que nunca leen la Biblia y nunca la estudian y nunca doblan rodilla delante de Dios. La Biblia nos dice en el libro de Oseas 4:6 que mi pueblo fue talado por falta de sabiduría, porque carecieron, hermanos, de la palabra de Dios, porque no se interesaron lo que se encuentra en este sagrado libro. Allí es donde el enemigo se aprovecha y llegan a creer cualquier cosa que viene a su oído, llegan a creer cualquier doctrina que ellos escuchan por ahí. Y lamentablemente, hermanos, hoy hay mucha información pero poca sabiduría en el pueblo de Dios. Hoy corre mucha información por las redes sociales pero poca sabiduría de Dios. ¿A qué nos ha llamado Dios? Sino que escudriñemos este sagrado libro, que dejemos las fábulas, que dejemos las doctrinas y enseñanzas de los hombres y nos apeguemos a la palabra viva que vino del cielo, la palabra de Dios, inmutable, este fundamento seguro. Santiago 3:16 dice: ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Es una pregunta. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidias y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Nuevamente la palabra de Dios nos llama a que no nos engañemos a nosotros mismos. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y da buenos frutos. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Esa es la sabiduría que Cristo ha derramado.
no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. ¿Qué dice la Biblia que es la voluntad del Padre para con nosotros, para los entendidos y los sabios? La Biblia nos dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos, es decir, diligentes, es decir, afanosos por servir y atender a los demás. Amén. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, que debemos desgastar y agotar nuestra fuerza para asegurarnos que nosotros estemos guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y no que nos desgastemos en cosas que no edifican la iglesia de Dios. Que no nos desgastemos en chismes y rumores y tantas cosas que el diablo quiere traer a nuestras vidas. Jesucristo oró en el libro de San Juan: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí nos encontramos nosotros ya después de más de 2000 años. Hemos creído en la palabra de ellos en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste les he dado, para que sean una cosa, como también somos una cosa, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Primera de Corintios 1, 10 y 11 nos dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unos, unidos en una misma mente y un mismo parecer. Amén. Esa es la voluntad de Dios. No que existan divisiones y contiendas en nosotros, pero que seamos perfectamente unos en gobierno, en doctrina, en disciplina. Amén. En todas nuestras enseñanzas, que todos estemos en perfecta unidad. Quiero volver a recordarnos que la quinta columna, hermanos, usa la propaganda, usa los rumores y usa los chismes y comparte ideas e información intencionalmente. Lo hace, hermano, para dañar a otras personas, para dañarlo a usted y para dañarme a mí. Lo usan, hermanos, para si es posible, movernos de ese fundamento estable sobre el cual nosotros estamos parados. Lo usan para ver si pueden provocarnos a titubear en nuestra fe, en nuestra revelación, en lo que nosotros hemos ya recibido y aceptado como la verdad. Y mucha gente es dañada por el enemigo que trabaja a través de esto. Satanás comenzó esta rebelión allá en el cielo con sus grandes mentiras, y los simpatizantes del enemigo se reunieron con él y se hizo guerra en el cielo. Y hoy en día, amados hermanos, el enemigo trabaja en nuestros medios, lamentablemente, a través de aquellos que constantemente están descontentos e insatisfechos. El enemigo de afuera ya lo conocemos, pero el que está adentro
es el más peligroso para la iglesia de Dios. Yo no tuve el privilegio de nacer aquí en México o criarme aquí en México. No tuve el privilegio de conocer la historia del país de mis padres. Ustedes conocerán la historia seguramente mucho mejor que yo. Pero la historia, hermanos, nos habla de la raza azteca que regía a México bajo el emperador Moctezuma. Se dice que era para los años 1502 a 1520 que él era el emperador. Se dice que ellos habían vencido a los toltecas, que eran mucho más civilizados que ellos, eran más fuertes y más adiestrados en guerra que los mayas. En el siglo XVI, un hombre llamado Hernán Cortés, un conquistador de España, llevaba consigo 400 hombres cuando él llegó aquí. Ciertamente eran muy pocos para someter la numerosa población del imperio azteca. Y Hernán Cortés nunca hubiera vencido a ese gran imperio si no hubiera sido por una cosa. Si no hubiera sido porque él obtuvo de una manera hábil y enérgicamente la ayuda de algunos pueblos descontentos que aquí se encontraban. Los caballos que los indígenas jamás habían visto en su vida, que nunca se vieron en América, fueron para Hernán Cortés y esos 400 hombres un auxilio muy precioso. Pues muchos pensaban que ellos eran seres sobrenaturales. Y lo mismo aconteció cuando esos hombres llegaron con sus armas de fuego. Pero ni con todo eso hubiese sido posible que ellos derrotaran ese gran y poderoso imperio de los aztecas. Todas las armas de fuego, los caballos, su armamento, les hubiera sido inútil, hermanos, si Cortés no hubiera utilizado las divisiones internas de ese poderoso imperio de Moctezuma. Y así también en la iglesia de Dios. Las armas del enemigo de nuestra alma no nos pueden derrotar. Todo lo que el enemigo lance en contra de la iglesia no nos pueden hacer daño. Nada puede detener la marcha de la iglesia, hermano. Todo lo que el enemigo lance en contra de nosotros, ni las mismas puertas del infierno. Pero los momentos que mayormente la iglesia se ha visto impedida es cuando el enemigo ha logrado entrar en medio de nosotros. Cuando el miembro o el ministro de la iglesia de Dios se deja llevar por un espíritu de descontentamiento e insatisfacción. Allí entonces vienen, hermano, los dolores y los sufrimientos de la iglesia de Dios. Amén. Un obstáculo grave fue la resistencia de los tlaxcaltecas, un pueblo muy agresivo. Estos siempre estuvieron en guerra contra los aztecas de Moctezuma. Pero Cortés consiguió vencerlos e hizo de ellos sus mejores aliados. ¿Qué cosa? Nos hemos dado cuenta que muchos de los que no se someten al gobierno de la iglesia de Dios, muchos de los que nunca se someten a los pies de Cristo, están muy dispuestos a someterse al enemigo y luego levantarse en contra de la misma iglesia.
los que nunca estuvieron contentos y se han ido de la iglesia, que nunca quisieron someterse al gobierno de la iglesia, se reúnen con otros que son de la misma forma para atacar lo que nosotros tanto amamos, la iglesia de Dios. Y es verdad que los que nunca se dejan vencer por Cristo serán vencidos por el enemigo de toda la humanidad y llegarán a ser sus mejores aliados aún desde adentro del imperio de Jesucristo. Les pido que se pongan de pie, hermanos, y así los dejo en esta mañana. ¿Qué les pudiera decir, hermanos? Sino que si nosotros no queremos ser asociados con la quinta columna, entonces es necesario que nosotros nos mantengamos cerca de Jesucristo. Que nosotros consigamos una buena dosis de esa gloriosa santificación y el bautismo del Espíritu Santo si no la hemos recibido. La santificación nos librará del viejo hombre, en el cual se manifiestan esas obras de la carne que son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. La Biblia dice: mas vosotros, oh amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, y recibir a los unos en piedad, aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos delante de su gloria irreprensible con grande alegría. Al Dios sabio nuestro Salvador sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. El Señor les bendiga.